¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien y sed bienvenidos a un nuevo vídeo aquí a Geek de Gafas. Vamos con un vídeo bastante especial porque si en su momento os hablé del Apple A17 Pro, si en su momento os hablé de hecho de este hace, yo creo que no hace ni 2 semanas, del Snapdragon 8 de tercera generación, ¿qué toca ahora? Efectivamente, os voy a hablar del MediaTek Dimensity 9300. Esto hace 3-4 años era absolutamente impensable. Pero ¿y si te dijera que el procesador más top, más potente ahora mismo puede que sea este de MediaTek? No estoy diciendo ninguna locura. Como es habitual en este tipo de vídeos, lo que voy a hacer es dividir en diferentes partes. Os voy a hablar de la conectividad, de la CPU, de la GPU y de los ASTA. Antes de nada, un pequeño resumen, aquí lo tienes, está fabricado por TSMC, al igual que el Snapdragon 8 de tercera generación, al igual que el Apple A17 Pro. Pero ojo, porque en este caso es un proceso de 4 nanómetros de tercera generación, el más avanzado hasta la fecha en cuanto a ese proceso de 4 nanómetros. Tenemos 22.700 millones de transistores, tenemos una CPU más rápida, tenemos una GPU evidentemente más eficiente, tenemos compatibilidad con un tipo de RAM que todavía no he probado, que es la LPDDR5T, y almacenamiento UFS 4.0 más MCQ. Este es el pequeño resumen. Vamos a comenzar ahora con los datos de la CPU, es decir, de la parte dentro del SoC. El SoC es todo lo que viene siendo el procesador, y dentro del procesador pues hay diferentes apartados. Y en primer lugar la CPU, tenemos 4 núcleos ARM Cortex X4, 4 núcleos ARM Cortex A720, tenemos un aumento en el 15%, esto entiendo que es versus el Dimensity 9200, un 15% en mononúcleo y un 40% en multinúcleo, que me parece una auténtica barbaridad. Si te fijas, echarás en falta, si sabes un poquito de microprocesadores, lo que son los núcleos de eficiencia. Normalmente hay alguno, de hecho en el Snapdragon 8 de tercera generación esto se ha visto reducido hasta solo 2. Bueno, pues este Dimensity 9300 es que directamente no los tiene. Tenemos 4 núcleos de alta eficiencia y 4 núcleos de eficiencia media, que entiendo que en algunos casos podrán bajar un poquito la velocidad de reloj para labores no demasiado exigentes. Es decir, en este procesador por primera vez en la historia no existen núcleos de eficiencia. No sé si habrán alcanzado un punto en el que habrán pensado, oye, ¿para qué carajo vamos a poner estos núcleos si realmente con este 4+4 esto va genial, no levanta mucha temperatura, va perfecto y no hay ningún tipo de problema y todo va bastante estable? Quiero pensar que han llegado hasta ese punto. Veremos cuando se lancen los primeros teléfonos con este microprocesador, hasta qué punto llega. Tengo mis dudas, pero entiendo que se irán disipando conforme vayamos probándolo. Ahora os voy a hablar de la GPU, del procesador gráfico. En los ordenadores tenemos unos bicharracos así, aquí simplemente es algo que nos cabe en la yema del dedo. Y esta GPU es una desarrollada por ARM, una Immortalis G720MC12. Ese 12 corresponde a esos 12 núcleos que tiene este procesador gráfico. Tenemos un 46% más de rendimiento en cuanto al trazado de rayos, en cuanto al Ray Tracing. Esto se ha puesto muy de moda, tanto en el Apple A17 Pro como el Snapdragon 8 de tercera generación, pero ahora está hecho a nivel hardware, ya no a nivel software, que también, ¿vale? A nivel hardware el Ray Tracing es algo mucho más estable, llega mucho más allá, y sobre todo pues es algo mucho más vistoso que algo generado por software que suele incluso devorar el tema de los recursos. ¿Ahora de qué vamos a hablar? Pues de la NPU, o bueno, de la unidad de procesamiento neuronal, de la inteligencia artificial también. Tenemos una APU, que es así como se llama esta parte de este SoC, 790 AI, que es un 45% más eficiente, y ojo porque es compatible con Meta Llama 2 y Baidu AI LLM, que son, bueno, modelos de lenguaje. De hecho, el de Meta es open source, es decir, que cualquier empresa puede acceder a ello para trabajar en mejorarlo, ¿no? Y en sus productos. Así que el código libre siempre es, o el software libre siempre es bienvenido y bien recibido. Toca hablar de las cámaras. Tenemos un ISP de 18 bits, sensores de hasta 320 megapíxeles. Empezamos con los hasta. Recuerda, no quiere decir
que el teléfono que monte este procesador tenga una cámara de 320 megapíxeles, sino que este SoC podría manejarlo sin problema. Grabación hasta 8K 30 fotogramas por segundo, y ojo porque incorpora de base un modo cine 4K 30 fotogramas por segundo. Todas estas cosas que se añaden al microprocesador hace que las empresas no tengan que desarrollar diferentes tecnologías, sino que de base el procesador es compatible con ello. Por tanto, eso hace que puedan acceder a tecnologías sin necesidad de hacer un desembolso muy grande, ¿no? Bien, luego de ver el tema de las cámaras, vamos a pasar al de las pantallas. Estamos hablando de tecnología MediaTek Miravision 990. Tenemos un soporte, y ojo con esto porque es bastante mejor que en el Snapdragon 8 de tercera generación. Tenemos soporte 4K 120 Hz, si no recuerdo, en el Snapdragon era 60, y tenemos soporte QHD Plus hasta 180 Hz. QHD Plus es el 2K. En el modelo de Qualcomm, en ese microprocesador Snapdragon 8 de tercera generación, llega a 144 Hz. Tenemos compatibilidad con tecnología Google Ultra HDR para que todo se vea en pantalla espectacular. Y una tecnología que me ha llamado muchísimo la atención, que realmente no tiene nombre, simplemente lo han llamado anti-burning, un anti-quemado OLED. Es decir, una tecnología que protege a las pantallas OLED de que se quemen, ya sabéis. A ver, no literalmente, lo que suele pasar en las pantallas OLED es que hay zonas que se quedan como con el dibujo, el texto, una imagen permanente. Y esto hace que no se pueda visualizar correctamente el contenido. Pues MediaTek ha pensado en ello y ha desarrollado una tecnología para que esto no suceda o suceda menos. Si pasamos a las memorias, ojo porque tenemos el debut de la RAM LPDDR5T, pero ojo porque estamos hablando de hasta 9600 MHz. En el Snapdragon 8 de tercera generación eran 4800, o sea que aquí tenemos literalmente el doble. Y compatibilidad con almacenamiento UFS 4.0 más MCQ. Y luego, no he encontrado el dato, si os lo pongo en pantalla perfecto, pero ya sabéis que también hay unos hasta en cuanto a la cantidad de memoria RAM. Estamos moviéndonos ya en 24 GB de memoria RAM, lo cual, de nuevo, tampoco quiere decir que todo teléfono que tenga este microprocesador vaya a tener una pantalla con hasta, una cámara con el hasta o, bueno, esas diferentes tecnologías, ¿no? Es lo que puede llegar a mover el microprocesador. Bueno, tenemos diferentes tecnologías, no os voy a marear con todo esto, simplemente decir que tenemos compatibilidad con Wi-Fi 7, con Bluetooth 5.4, que nos permitirá, en este caso gracias a MediaTek, un desfase minúsculo de tan solo 35 o por debajo de 35 milisegundos, y este módem podrá alcanzar velocidades de hasta 6,5 gigabits por segundo. No por Bluetooth, evidentemente. Ahora, voy a responder dos preguntas. La primera de ellas, que me las suelen hacer: ¿cuánto cuesta el microprocesador? ¿Va a ser más barato que el Snapdragon 8 de tercera generación? Normalmente los procesadores de MediaTek siempre son más baratos, así que, salvo sorpresa, este también lo sería, por tanto, lo podrían montar teléfonos un poquito más económicos, pero igualmente caros, ¿vale? Pero tú, claro, tú no puedes comprar el procesador, esto lo compran las empresas por miles o más bien millones. Vale, y luego, segunda pregunta, que también me la vais a hacer: ¿cuál va a ser el primer microprocesador que monte este chip? Pues tenemos el nombre, Vivo X100 Pro, que está a punto de presentarse, que luce tal que así, como estáis viendo. Tiene un módulo un tanto curioso, a ver si encontráis qué es lo diferente. Así que, a modo de resumen, es un microprocesador sobre papel muy bueno, muy bueno, y que, sinceramente, a mí no me importaría tenerlo en mi próximo dispositivo. Como digo, el tema del poco soporte o de un rendimiento realmente malo quedó muy atrás, incluso dentro de la gama de entrada, gama media. MediaTek lo está haciendo muy bien. ¡Ay! ¡Qué ganas tengo de echarle el guante a cualquier teléfono con este procesador y también con el Snapdragon 8 de tercera generación! Espero que te haya gustado, links en la descripción, nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!